panorama tras la designación de Patricio Melero como ministro del Trabajo y la Seguridad Social se ve difícil para la reforma de pensiones. En algún momento el gobierno condicionó los proyectos anteriores del 10% al avance en esta reforma previsional y precisamente una persona que genera más bien anticuerpos en la oposición, que genera más bien división con la coalición con la que tiene que llegar a acuerdo el gobierno, sin lugar a dudas dificulta la posibilidad de construir esas mayorías necesarias para la aprobación de la reforma previsional. Recordemos además que este es un gobierno minoritario en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo tanto necesita de los votos de la oposición. Y si el articulador de esos acuerdos tiene que ser una persona que genera más bien rechazo dentro de la oposición, entonces lo que va a pasar es que el proyecto de ley va a costar más su tramitación. Ahí va a tener un papel trascendental el ministro secretario general de la Presidencia a la hora de coordinar los esfuerzos con el Congreso para tratar de aprobar ese proyecto de ley. En particular no creo que tenga un efecto sobre el tercer retiro del 10%. Pareciera ser que ahí es más lo que importa el trabajo legislativo y el rol del gobierno es más bien de poder retrasar o acelerar el proceso legislativo. En ese sentido tiene un rol mucho más activo la Comisión de Constitución de la Cámara y los propios legisladores más allá del gobierno. En el caso de la reforma previsional, en cambio, ahí sí es crítico alcanzar esos acuerdos con la oposición que con una figura como Melero van a ser particularmente difíciles y particularmente complejos. En específico no se entiende muy bien cuál era el sentido de poner a un ministro de un perfil tan político, una figura clave de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, en un cargo más bien técnico con una reforma de pensiones que además requiere una explicación que es más bien técnica. Y además en un contexto de pandemia donde el tema del empleo es un tema sumamente importante y sumamente relevante para este gobierno y donde probablemente un perfil un poco más técnico como el del resto de los ministros que han asumido en el último tiempo hubiese sido lo esperado. Esto más bien se entiende como mantener el equilibrio de fuerzas al interior del gabinete presidencial más que en el sentido de buscar un perfil más bien técnico.